Julian Assange se juega su última carta ante la justicia británica para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Durante 2 días, jueces del Tribunal Superior de Londres estudiarán si al fundador de Wikileaks se le permitirá apelar la decisión gubernamental de entregarlo a las autoridades estadounidenses. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne nuevamente para votar sobre un borrador de resolución que pide un cese el fuego inmediato en Gaza. Esto mientras en el terreno, Naciones Unidas advierte que los 2 hospitales más grandes del sur del enclave prácticamente están fuera de servicio. Y a pocos días de cumplirse 2 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Volodymyr Zelensky advierte que sus tropas están pasando por un escenario extremadamente difícil. Esto en momentos en que el ejército ucraniano fortalece sus defensas cerca de Avdiivka luego de haber perdido el control de la localidad. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en France 24. Mi nombre es Francisco Velasco, es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Reino Unido, donde 2 magistrados revisan a partir de hoy la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Londres de negar la autorización de Julian Assange a hacer una apelación de su extradición a Estados Unidos, aceptada en junio de 2022 por el gobierno del Reino Unido. Si Assange gana su petición, su apelación será examinada a fondo. En caso de ser rechazada, habrá agotado todos sus recursos en Reino Unido, pero sus seguidores han indicado que podría recurrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Recordemos quién es Julian Assange en el siguiente informe. Este video llevó a Julian Assange a ser conocido en abril de 2010. Lo publicó en el sitio que fundó, Wikileaks. Delataba un error del ejército de Estados Unidos en Irak, donde civiles y 2 periodistas de la agencia de prensa Reuters fueron asesinados. Wikileaks divulgó 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y en Afganistán. Está claro que esto ayudará a entender cómo han sido estos últimos 6 años de guerra y mostrará que el curso de la guerra debe cambiar. La mayoría de estos documentos fueron obtenidos gracias a Chelsea Manning, condenada desde entonces a 35 años de prisión por espionaje. Con estas revelaciones, Julian Assange entró en la mira de Washington. 10 días antes se abrió una investigación por violación y agresión sexual contra él en Suecia, una que Assange siempre ha negado, y por temor a ser extraditado, obtuvo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. En 2016, Wikileaks publicó durante la campaña presidencial de Estados Unidos correos electrónicos perjudiciales para el Partido Demócrata de Hillary Clinton. La situación se complicó para Assange en abril de 2019, cuando la Embajada de Ecuador le dejó de brindar protección tras 7 años. Fue arrestado inmediatamente por la policía británica. Las acusaciones en su contra finalmente prescribieron en Suecia, pero la justicia estadounidense lo acusó de espionaje tras la publicación de documentos secretos. En junio de 2022, el gobierno británico aceptó la solicitud de extradición de Estados Unidos y le negó el derecho a apelar, pero 2 magistrados británicos revisan esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres. Para el actual editor en jefe de Wikileaks, una posible extradición tendría graves consecuencias para la libertad de expresión. Si un ciudadano australiano que publica en Europa puede ser condenado a prisión en Estados Unidos, eso significa que ningún periodista, donde sea, incluso ustedes en esta sala hoy, está seguro. Desde su creación en 2006, Wikileaks ha publicado más de 10 millones de documentos, en parte confidenciales. Si Assange no tiene éxito en este proceso, habrá agotado todos los recursos posibles en Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta 175 años de prisión. Sus seguidores han indicado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes una resolución impulsada por Argelia que exige un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Un texto que Estados Unidos considera puede poner en peligro las negociaciones para lograr una tregua. Washington presentará un borrador alterno en el que insta a un cese de hostilidades tan pronto como sea posible. Y todo esto mientras Naciones Unidas advierte que el estado del sistema sanitario de Gaza es indescriptible. Los 2 hospitales más grandes del sur de Gaza prácticamente no funcionan y a la fecha el número de muertos en el enclave ha superado ya los 29.000. El sistema sanitario de Gaza al borde del colapso total.
Las incursiones militares israelíes han reducido el funcionamiento del centro médico Nasser en la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, a prácticamente cero. La ONU y la Media Luna Roja han organizado evacuaciones de pacientes, ya que apenas queda una docena de trabajadores sanitarios para atender a unos 150 pacientes sin agua, poca electricidad y suministros cada vez más escasos. Este es el antiguo servicio de urgencias del Complejo Médico Nacional y es una zona de muerte. En otro lugar de Han Yunis, las autoridades sanitarias advierten que el centro médico de Al-Amal está casi sin alimentos ni combustible tras un mes de asedio israelí. Los trabajadores sanitarios describen haber sido blanco de francotiradores a través de las ventanas del hospital. ¿Dónde está la humanidad? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? No sé cuántos de nosotros tenemos que morir. ¿Cuántos tenemos que morir para que nos escuchen? ¿Para que paren estos crímenes? Israel afirma que sus fuerzas están asaltando los hospitales de Gaza con precaución para acabar con los militantes de Hamas que los utilizan como refugio. Hamas niega esta afirmación y asegura que Israel está destruyendo progresivamente el sistema sanitario de Gaza en una campaña de limpieza étnica. Mientras tanto, la aviación israelí sigue atacando la ciudad de Rafah, donde se refugian unos 1,4 millones de palestinos que han huido de otras zonas del enclave. Israel amenaza con un asalto terrestre a Rafah si no libera a todos los rehenes restantes antes del 10 de marzo. Funcionarios internacionales han calificado tal invasión de receta por una catástrofe humanitaria. Tras 4 meses de bombardeos devastadores, distintas zonas de Gaza han quedado reducidas a escombros, sin que la población civil pueda huir. A pocos días de cumplirse 2 años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que sus tropas enfrentan condiciones extremadamente difíciles en los frentes de batalla. El mandatario señaló que el retraso en el envío de armas a Kiev le ha costado a la ciudad de Avdiivka, que cayó en manos de las tropas rusas el fin de semana. Rusia ha intensificado sus operaciones en el este y el sur de Ucrania, aunque ha sufrido graves bajas en la localidad de Robotyne. Más detalles en el informe. Soldados ucranianos se atrincheran en un destruido edificio industrial mientras de fondo continúa el intercambio de disparos. Según el ejército, eso es Avdiivka, en el este de Ucrania, zona que las tropas rusas capturaron el fin de semana. Los ucranianos se vieron obligados a retirarse, lamentando la falta de hombres y municiones. Nos retiramos a posiciones preparadas para poder aumentar allí nuestro potencial defensivo. Cuanto mejor nos fortifiquemos, cuantas más trincheras y trincheras preparemos, más seguros podremos realizar nuestras tareas en el campo de batalla. Con la toma del control de Avdiivka, Moscú ha logrado su mayor avance en el campo de batalla desde la captura de la ciudad de Bakhmut el pasado mes de mayo. Las tropas rusas intensificaron sus operaciones en el pueblo de Robotyne, pero una columna de tanque fue objeto de un intenso bombardeo por parte de las tropas ucranianas, sufriendo numerosas bajas. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que las dificultades de sus tropas se debían a la falta de armamento. Se están aprovechando de los retrasos en la ayuda a Ucrania y son cosas muy tangibles: la escasez de artillería, la necesidad de defensa aérea en primera línea y un mayor alcance de nuestras armas. Meses de disputas políticas en Washington han paralizado un paquete de ayuda de $60.000 millones para Ucrania, aunque el presidente Joe Biden dice que confía en que el Congreso pueda respaldar el proyecto. La Unión Europea, por su parte, se esfuerza por aumentar la fabricación de municiones con el objetivo de suministrar en marzo solo la mitad de lo prometido inicialmente. Continuamos en Asia con un nuevo capítulo de las tensiones entre China y Taiwán. Taipei denuncia que funcionarios de la Guardia Costera China abordaron este lunes un barco turístico para comprobar datos del capital del navío de sus pasajeros, un hecho que fue condenado por Taiwán. El primer ministro de la isla pidió a las partes racionalidad y no escalar el conflicto. Y nos quedamos en la región, aunque ahora vamos a Corea del Sur. Cerca de 6.500 médicos han entregado cartas de renuncia en rechazo a los planes del gobierno para aumentar el número de personal médico, además de aumentar también la capacidad de admisión en las facultades de medicina, argumentando la falta de especialistas. Los médicos, en tanto, alegan que ya hay suficientes profesionales y que un aumento en su número podría conducir a procedimientos innecesarios y socavar las finanzas del Plan Nacional de Seguro Médico. Cerramos así este bloque informativo. Continúe con nosotros para más noticias en France 24.